Se llama Julio Filippini, integró el plantel de Defensor de 1976, un plantel muy especial, adentro de la cancha y afuera. Ricardo de León, el profe, era el que comandaba esa batuta, en donde casi todos después terminaron siendo entrenadores de fútbol y hablando muy bien del profe, sacando libros, contando historias y anécdotas. Jugó 75 minutos en cancha, hizo un gol de esos importantes de la temporada y después, la vuelta a la democracia, se empezó a contar una historia muy particular que se había dado después de aquel gol y aquella dedicatoria que tuvo en el partido. Julio, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Ahí veías imágenes de lo deportivo, vamos a empezar por ahí. Ese Defensor de 76, qué cuadro que tenía Defensor y qué campeonato que consiguió, ¿eh? Sí, bueno, lo importante fue que salió campeón y dejó a Nacional y a Peñarol fuera de la competencia, de ese trajinar que era siempre campeones ellos, y un cuadro chico por primera vez, un cuadro obrero, como se le decía. Exacto. Salió campeón. Con el profe. Con el profe, León. ¿Qué recuerdo tenés del profe? Y el profe tenía que haber sido el director técnico de la selección uruguaya. Ahí va. No lo nombraron, obviamente, por sus ideas. Una persona muy sencilla, muy simple, que tenía una idea del fútbol diferente. Pero se sentaba con la silla en la cancha y había que... Sí. Sí. Y el entrenamiento, cuando estaba el profe Santos, empezaba el entrenamiento, era 3 vueltas a la cancha, una suave, otra más rápida, otra corriendo a toda velocidad, y ese era el calentamiento. Pasé al profe. O sea, cuando empezás en el profe, ¿qué te acordás de esas prácticas de él? Y eran muy especiales. Aparte, digo, llegó un momento que estaban todos convencidos de que era posible. Uno siempre juega para ganar. Evidentemente, las posibilidades, los partidos son diferentes. Puedes tener suerte o no suerte, pero podés ganar. Pero era un convencimiento que fue trasladando partido a partido. Y los jugadores se lo creyeron. Grafiña, Rudy, Beethoven, Javier, Sí, Cubilla. sí, el Pelado Santelli, el Pelado Salomón, Santelli. Jauregui, en fin. Y la mayoría Tato técnico, Ortiz. ¿viste? De los que nombramos, técnico. Sí, con una característica que creo que el único que dirigió Defensor fue Gregorio, de ninguno más. Gregorio también, que había llegado del interior y hablaba con el profe y comía huevo duro, se alimentaba huevo duro Gregorio, ¿no? Antes de firmar contratos, sí, comió creo que 4 huevos duros por día comía, nada más. No tenía plata para Y comprar el nada. profe dice que le dijo, esa me la contó Gregorio. Sí, se la conté. Dijo, sí, pero sí. señor, ¿cómo va a comer 4 huevos duros Sí, por día? era bien canario, como Bien decimos canario, nosotros. Gregorio. ¿Te acordás de la fecha de ese partido en donde hiciste el gol y pasó todo lo que pasó? 28 de marzo del 76. 28 de marzo 76. Entrás, ¿cómo se hace partido? Contame un poco el marco de ese partido. Y bueno, el Pichu Rodríguez estaba lesionado, el profe lo probó un viernes y bueno, estábamos arriba mirando el partido y el Pichi no, entonces me dijo, bueno, entras de titular el domingo. Y bueno, así fue, fue un partido contra Nacional, primera vez que entraba en primera división. ¿Vos 17? Ahí tenía 19 años. Ah, 19. Mi número era el 17 en la casaca. Ah, sí. bien. Y bueno, fue un partido donde me hicieron el penal, hice el segundo gol y jugó 75 minutos. Y salí, entraba Cubilla, porque Cubilla estaba volviendo, estaba entrenando. ¿Saliste por Cubilla? Estaba entrando 30 minutos, ese partido entró 15, no sé por qué, pero digo, y venían agarrando forma. Y bueno, y ahí me entrevistó Víctor Hugo. Claro, la historia de Julio, que capaz que no todo el mundo la conoce, nosotros la hemos conversado muchas veces con él, le hace un gol en una plena dictadura militar en nuestro país, lo hemos conversado, lo hablábamos con Sole, el fútbol, como también muchas organizaciones deportivas, han sido gobiernos en paralelo a los Estados de Derecho, organizaban campeonatos, más allá que se violaban los derechos humanos, se jugaban, bueno, mundiales, el Mundialito del 80, 78 en Argentina. Bueno, en este caso, en plena dictadura, le hace un gol, Julio, y después en la nota Víctor Hugo Morales le pregunta, una pregunta que es muy normal, ¿no? ¿A quién le dedicas el gol? Exacto. Y Julio tenía en el corazón que quería dedicarle un gol a mi hermano y a los compañeros del Penal de Libertad. Esas fueron mis palabras. Y bueno, y ahí se desató todo, porque Víctor Hugo dijo, bien recibido, gracias, como si hubiera dicho saludos a mi señora, a mis hijos. Digo, en ese momento quedó como una cosa más. Y bueno, yo salgo del estadio, en aquel momento mi mujer era mi novia. ¿Y cómo te fue? No, me entrevistó Víctor Hugo y dije tal cosa. ¿Qué dijiste? ¿Estás loco? Fue ella la que bajó. Sí. Yo como yo había hablado normalmente, no lo dije con ninguna intención de... y me dice, ya nos vamos. Pero y salimos. Y bueno, mis padres se iban del estadio y iban escuchando la radio y cuando escucharon eso volvieron a buscarme, no me encontraron al profesor de León y a Santos y le dijo qué pasaba, se agarraba la cabeza y dice el profesor de León diciendo no. Y bueno, y ahí sucedió todo, me tuve que quedar escondido en la casa, perdón, de mi suegra. En la casa de tu suegra, en la casa de mi suegro, 4 días, 5, no me acuerdo exactamente cuánto. Y me enteré ahí que
habían llevado a Víctor Hugo a declarar. Entonces, cuando salí fui a pedirle disculpas, me dijo, no, tranquilo, habla con fulano de tal, un coronel que... Víctor Hugo hizo y generó como una mediación ahí, sí, una articulación. Me dijo, llamate a esta persona porque te están buscando. Y llamé y dije, mire, ¿Vos llamaste directamente? Sí, si me decís dónde fue, cómo fue el nombre del coronel. No me acuerdo. O sea, se me borró y sé que llamé y dije, mire, fue un saludo para mi hermano y para los compañeros que conocía, digo, y me dijo, y lo que sí me acuerdo las palabras, el operativo de las Fuerzas Armadas termina aquí. Y ahí yo terminó. Después fue a buscarme la policía, ya era no el ejército, sino la policía a la sede, y no me encontraron nunca, y de ahí terminó. Sí, porque se dio, incluso estando el plantel, ¿no? Y no sé si los consultaron a todos o... Sí, algo así, pero... Por eso me lo contaron también otros jugadores. Bueno, por eso digo, a veces uno... va reconstruyendo la historia, para reconstruir todo, y aparte cuando no sabés, porque yo no estaba en ese momento, estaba escondido, claro. Y tal. Bueno, y ahí está, y ahí... después seguí jugando en cuarta, cuando volví, de la semana, al final, seguí jugando en cuarta y terminé. ¿Tu hermano estaba detenido hacía cuánto? Del 75. Lo habían agarrado en 75, era 76, y estuvo hasta el 83. ¿Hasta el 83 que salió? Exacto, 7 años. Y mi hermana... ¿Se enteró de esa historia estando ahí? Yo con la intención de que sintieran y escucharan que había un gol, digo, porque había escuchado que un partido de fútbol, y dije, capaz que escuchan, menos mal que no lo escucharon, porque si hubieran tenido una repercusión en ese momento, que hablen de ellos, que alguien de afuera hable de los Tupamaros o de los Saludos, capaz que hubiera pasado cualquier cosa, por suerte no lo escucharon, no lo pasaron. ¿Se enteró de que...? Sí, se enteró. Sí, ¿Se enteró en 83 o se enteró? No, se enteró, ahí se enteran. Se enteraron enseguida y obviamente, ¿no? O sea, llamadas de exterior, de España, de Chile, a ver quién era, qué habían dicho, quién le había dicho eso, ¿no? Una cosa que estuvo una explosión que hoy por hoy, hasta hoy, sigue siendo una cosa tan nombrada que para mí me da vergüenza muchas veces porque hay cosas que pasaron para toda la gente que... Claro, sí, yo te entiendo, le hemos hablado contigo también. Pero entonces, bueno, son de esas historias en este caso que también han rozado al deporte. Y yo te lo quiero preguntar porque creo que lo que vos dijiste, vos volviste a entrenar, o sea, después de que te dijeron el operativo de las Fuerzas Armadas está concluido, está cerrado, vos tuviste la posibilidad de volver con todo lo que eso significaba, aunque volviste y entrenaste en la 4ª división. Como siempre. Como venías entrenando. Éramos los sparring del primero. Los sparring de primero. Y después de ahí, ¿lesión o cómo es qué es lo que sucede para que vos no sigas con la carrera? No, llegó fin de año y me dijeron, no renovamos el contrato y se terminó. ¿Y está? No pregunté por qué ni nada. O sea, lo que pensé, bueno, no seré buen jugador, no seré de las condiciones que quiere, no sé, no se me ocurrió preguntar nada. Julio, pero, digo, yo sin saber te digo, pero no sé, creo que lo conversamos mil veces, pero jugaste contra Nacional, hiciste un gol en el campeonato de defensor, vos decís que no... Y bueno, o sea, también me he preguntado, pero mira que realmente no lo pensé en ese momento, no lo pensé. Sí, dijiste, bueno, ya está, cierro la historia. Y decir, bueno, el gol no está en el disco. Y bueno, no sé por qué en el disco, mira, te el viejo. Sí, no, pero decime el disco. ¿Cuál era el disco? Bueno, están el disco grandote que pasaba la película. Estaban los goles de defensor y el gol mío no está. Digo, no apareció nunca más. El día de la final, el día del último partido, mejor dicho, estaban transmitiendo y pasaron ese gol, que lo escuché en los altoparlantes, pero después no lo escuché nunca más ni no está en los registros, no está. No sé por qué. Permitime decir que no creo que haya sido porque eras patadura, que no continuaste la carrera ahí, pero es una sensación a 40 años de distancia después de haber hecho ese gol. Sí, Julio, ¿cómo era, cerrando esta historia, el tema de formar parte de lo deportivo, lo que hablábamos, ¿no? De la fiesta en paralelo a toda esa violación de derechos humanos o situaciones de guerrilla y problemáticas que se daban en nuestro continente? Porque había mundiales, 78, hubo un mundialito el 80. Sí, de eso en el plantel no se hablaba mucho, simplemente se trabajaba mucho. O sea, el fútbol cambió mucho. Hoy en el campeonato tenían 2 trabajos, venían de trabajar en un trabajo, venían a practicar, a correr 8 o 10 kilómetros. Siempre decimos lo mismo, el Peto Viña trabajaba fundiendo hierro paote y después iba a entrenar. Todos, el overol lo tenían puesto. Sí. Yo estudiaba, mi padre me dijo estudiar y jugar al fútbol. Uno y otro no, los dos juntos.
yo iba a jugar al fútbol, no, seguís estudiando. Y bueno, seguí estudiando, y soy contador, y el deporte obviamente era espectacular, el plantel, a mí me gustaba, o sea, jugué desde chiquito al fútbol en cualquier cancha. Ahora, cuando jugás en fútbol profesional, con los jueces, con el público, con las redes, que ahora también hay redes siempre, pero antes no había redes siempre. Había que ir a buscar la pelota. Claro, es diferente, es diferente. Entonces, y bueno, ahí teníamos algunos que eran, o sea, como el Pedro Rafinha. Sí, vos decías, el plantel también tenía muchos elementos distintos en cuanto a también a temas. Yo sé, me han contado que cuestiones sociales y políticas se manejaban, incluso que Pedro tocaba la guitarra a las concentraciones, eso me lo habían comentado. Y Defensor termina dando la vuelta al revés. Al revés. Eso tiene que ver. Eso sí, eso fue. Eso es un hecho notorio, incluso está en el video. Eso fue un hecho notorio, sí, que se dijo, vamos a dar la vuelta al revés, como marcando un hito. Y eso decía mucho, ¿no? O sea, y sigue repercutiendo con que dijo mucho, porque ¿a quién se le ocurre hacer la vuelta al revés? A nadie. ¿Te dolió, te frustró? ¿Seguiste mirando fútbol? ¿Seguiste consumiendo ese fútbol profesional más allá de no practicarlo? Realmente seguí jugando en la liga universitaria, me fui a Estados Unidos a una gira con Defensor Universitario y seguí jugando en la liga todos los domingos, jugaba al fútbol, jugaba los sábados, los domingos, jugaba al fútbol salón en el medio, o sea, el fútbol para mí era... Siguió siendo parte de tu vida. Sí, por supuesto, hasta que las rodillas me dijeron que no va más. Se me rompieron los ligamentos cruzados, no puedo jugar más. Problema que acompaña esta profesión. Exacto, impresionante, ¿no? Y las exigencias más. Ahora lo consumís también, sos de mirar fútbol, sos de seguir. Yo sí, bueno, ayer fue todo el día fútbol, ¿no? Sí, ¿no? Y se viene la eliminatoria. Pero ¿qué pensás así como para cierre de pie? Por supuesto que son otras situaciones. Por supuesto que es otra cosa y no es lo que pasaba en plena dictadura, pero se da de este fútbol globalizado, de este fútbol de los millones, donde viaja un jugador de un lado para el otro. Ahora con la eliminatoria, ¿qué sensación te da todo esto de que el fútbol debe continuar más allá de la pandemia y más allá de que suceda lo que suceda? Es que la pandemia no se va a convivir con nosotros de una manera diferente, vamos a tener que vacunarnos todos los años y ahí tenemos el problema de la vacuna, si sí o si no, tenés todo un lío de globalización, economía, países, todo pensado o no pensado, discusiones serias, pero evidentemente el fútbol va a seguir siendo fútbol. Uno mira y dice millones y millones que los jugadores ganen, millones y millones cuando hay tantas cosas que se pueden hacer. Es un tema social. Es un tema muy difícil. Yo sé que lo vale, pero como que había que buscar otras formas también, buscar poder donar. Ahora, también uno dice donen que los que tienen, los que no, yo no dono. Bueno, todos en su medida, evidentemente, pero la plata es mucha plata, mucho negocio, todo se vende, entonces sí, bravo, sí. Es muy mecanizado. Julio, ¿disfrutaste de tu hermano después que salió? Sí, o sea, sí, obviamente ha participado en los recuerdos que sean conmemorativos de Defensor, siempre lo llevo, a mis hijos también, por supuesto, me acompañan siempre. Ahora tengo dicen que el hermano jugaba mejor, también en el caso de tuyo, ¿no? ¿El hermano jugaba mejor? No voy a decir eso en televisión. Quiero preguntar a los amigos. Parece que sí. Yo Julio, tengo al chico, profesor de educación física, está con Pesolano en el Pachuca. Ah, mirá, mirá qué bien. No, por suerte. Tenés al profe allá en el fútbol mexicano. Está lejos, lástima, pero bueno. Y bueno, pero era la cuestión del fútbol. Tengo otro en Paraguay, el mediano, y el grande acá. Pero ahora, viste que esas cosas que vuelan. Bueno, ahora hace 2 años que no lo veo por el tema de la pandemia, sí, digamos. Pero sí. Julio, gracias por estar, gracias por acompañarnos y por contar la historia nuevamente. Gracias a ustedes.